Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a todos ustedes por encontrarnos hoy aquí. La verdad es que me da muchísima alegría el poder compartir, pues quizás una de las figuras que para mi vida profesional y mi vida personal ha sido también como alguien que ha marcado, ¿no? Y creo que ese es el sentido de esta charla de hoy, es obviamente sí enseñarles su obra, que conozcan a este personaje, y también en el archivo se conocen muchas cosas como más íntimas, ¿no? Entonces queríamos hacer en esta sesión, también planeándola con Francisco, con Arte Abierto, hacer una sesión un poco más privada, ¿no? Como conocer más a la persona, al arquitecto que generó estos proyectos, ¿no? Porque me parece que, sobre todo en el mundo contemporáneo, el recuperar digamos, el centro de la arquitectura es la persona que lo habita, no el arquitecto que diseña un espacio, ¿no? Porque el espacio no se usa, el espacio se habita. Entonces el habitante, la persona que le da vida a ese espacio es el centro de la arquitectura, no los muros, no los digamos los contenedores, sino pues esta esencia, ¿no? Y creo que igualmente cuando analizamos una figura, un arquitecto en este caso, conocer su persona, su visión de la vida, su propia experiencia personal, nos ayuda mucho después a entender por qué tomó esas decisiones de diseño, por qué esas obras tienen ese impacto, etcétera, ¿no? Entonces creo que en esta parte, esta charla quiere entrar así, ¿no? La arquitectura como un todo, pero no solamente de los elementos arquitectónicos, sino de la vida de su creador y de la vida de las personas que habitaron esos espacios, ¿no? Y aparte pues es muy sabroso porque es también como la historia que pues ya tan lejana, por 1910, él nace el 3 de mayo en Harbin, en Manchuria, y su experiencia de vida es prácticamente un migrante, pero un migrante que sabe echar raíces y sabe moverse, ¿no? Creo que este ser moderno, Caspé tiene esta gran cualidad de él mismo como encarnar estos valores que el modernismo pretendía tener en las formas arquitectónicas, como que también él tuvo esta experiencia de vida y por eso me parece que es tan congruente toda su producción arquitectónica, artística, porque de hecho no solamente es arquitecto, escribió muchísimos textos de difusión de la arquitectura que ayudaron a muchas personas sin ser arquitectos a entender estos procesos, guiar un poco, se convirtió como en como esta conciencia también dentro del gremio, la conciencia de ¿cuál es nuestra función hoy en la arquitectura? ¿No? Porque también había toda una crisis dentro de, digamos, de la identidad de lo que era México, cómo estamos buscando, cómo estamos planteando, que muchas cosas, parece mentira, siguen vigentes, ¿no? Entonces, bueno, en esta historia iremos como recordando su historia personal, conectándonos con algunos puntos de la historia pues, de nuestro país y de los países que también albergaron la experiencia de vida de Caspé, y también pues reconociendo muchos de los conflictos y muchas de las situaciones que él vivió y que hoy todavía tenemos esta misión de ir cerrando, ¿no? Entonces, él nace en Harbin, que era una ciudad, era territorio chino, pero estaba ocupado por los rusos, y justamente todos los intelectuales de la época se refugiaban en en esta ciudad que era pues extrema, digamos, no era obviamente del San Petersburgo, los lugares donde estaba pues todo el gobierno, ¿no? Y entonces ellos eran como los, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra, bueno, o sea, los que no estaban de acuerdo con el gobierno, ¿no? Todos los que estaban en contra, todos los intelectuales que cuestionaban este poder y este autoritarismo y etcétera. Entonces, pues están todos acá. Y esta experiencia también hace que él viva cosas que no se vivían normalmente para pues, los niños de su edad, ¿no? Por una parte, su papá también tiene una gran influencia en él. Una de las cosas a las que el papá se dedica es que es orfebre. Y entonces, a mí me gusta mucho esta foto, es una foto que él tenía, es una foto personal, ¿no? Que está en el acervo con su hermano, ¿no? Creo que no se ve, pero bueno, este es Caspé, su hermano menor, y entonces como también él siempre fue un niño muy observador y muy interesado en conocer, en aprender. Creo que este es un rasgo de su personalidad que a mí siempre me ha apasionado muchísimo. Entonces él comenta, ¿no?, que viéndolo trabajar con una extrema minucia y arte en su taller de orfebrería y diseñar con delicia para su construcción, recibí sin saberlo mis primeras clases de construcción. Al verme terminando una construcción con el juego de mecano, me dijo: las cabezas de los tornillos están bien fijas, pero eso no basta.
deben además estar alineadas todas en la misma dirección, ¿no? Entonces, como detalle, cuidado de los detalles, cuidado de hacer las cosas con un sentido, de poner atención y poner como todo su ser en cada una de sus acciones, creo que es algo que también iremos viendo, ¿no? Espero que en este viaje también ustedes puedan irlo identificando, ¿no? Y entonces digamos, en esta ciudad que tenía una vida cultural, una vida también, digamos, de cuestionamiento de lo que estaba sucediendo política, económica, socialmente, pues él tiene también muchísima influencia cultural de todo este periodo, y entonces, como él dice, él tomó clases de dibujo con un arquitecto italiano de Odessa, y también estudió piano con el yerno digamos, de Liszt, ¿no? O sea, que era como su predilecto. Entonces, también estas experiencias, él de hecho es un amante del piano, él le encanta la música, y de hecho él tiene esta crisis vocacional cuando tiene que elegir pues qué estudiar. Él está entre la música y la arquitectura, pero él dice, me di cuenta que aunque tenía habilidad para las dos cosas, y la música me encantaba y le daba mucho sentido a mi vida, y de hecho él cuando estuvo aquí en México tenía un grupo de amigos muy muy queridos que se reunían cada semana a tocar y hacían sus tertulias musicales. Entonces él siempre estuvo muy ligado, él tocaba el piano maravillosamente, igual con la misma como intensidad y entusiasmo con el que practicaba la arquitectura, también lo hacía en todos los aspectos de su vida, y obviamente el piano, que también amaba, pues era uno de ellos, ¿no? Entonces todas estas experiencias, pues digamos, de su infancia, de su juventud, van marcando mucho. Y cuando sus papás deciden que, pues cuando él cumple 16 años, que no estudien en Rusia, los mandan a París, ¿no? Que es, bueno, obviamente pues en esas épocas pues era la capital del arte, la capital de la cultura, y entonces él estaba así ya muy interesado en estudiar arquitectura. Está un poco en ese ínter, y entonces decide tomarse como un año sabático también para aprender el idioma, ¿no? Porque él, incluso como era territorio chino, él había tenido pues como un asistente, una nana, ¿no? Que era chino, y entonces también aprendió mucho la cultura china, ¿no? De hecho, él también pues le pegaba el chino, ¿no? Al ruso, obviamente, que era su lengua natal. Y cuando llega a París, pues se maravilla, ¿no? Le encanta la ciudad y decide que durante ese año pues va a aprender el idioma y la cultura. Entonces, ese año no decide, de hecho hace un par de intentos a la Escuela de Bellas Artes de París, pero no lo aprueban, la verdad, ¿no? Y eso también como que le da esta curiosidad de seguir conociendo y de seguir esforzándose, ¿no? Y entonces ya era también obviamente entrar a la Escuela de Bellas Artes de París era súper difícil, ¿no? Entonces en el segundo, tercer intento entra, pero en ese año él dice, yo absorbí París, yo me enamoré de París, se subía en el trolebús y recorría toda la ciudad, dice, porque así es como se conoce una ciudad, ¿no? Y eso me gustaba mucho ahorita que Francisco también presentaba que es arte abierto, es recorrer la ciudad. Entonces él se perdía en París, o sea, se trepaba al trolebús y viajaba por la ciudad colgado para ir viendo todos los detalles, todas las joyas arquitectónicas, etcétera, ¿no? Logra entrar a la Escuela de Bellas Artes de París, pues es también una experiencia cultural impresionante, y él comenta que era así como digamos hoy, internado, o sea, tú tenías clases en la mañana, en la tarde, en la noche, pero luego salías con tus amigos, que eran tus compañeros y los profesores, era una vida de bohemia y de tertulias, pues típica también de esa ciudad y de ese momento, de esos años, ¿no? Y obviamente pues también el contacto pues con estas obras maestras de arquitectura y la gran influencia de Le Corbusier, que en ese momento ya era un arquitecto famoso, ¿no? Caspé, digamos, era un universitario cuando Le Corbusier ya era una estrella, ¿no? Entonces, claro, que todos los jóvenes que estudiaban arquitectura querían ser como Le Corbusier y ya querían salir de las aulas para poder ir a ejercer esa arquitectura que estaba respondiendo a las necesidades sociales, pero estaba rompiendo también esquemas, ¿no? Todas esas propuestas nuevas de una arquitectura nueva, de transformar el mundo con estas ideas. Y entonces él, cuando entra a la Escuela de Bellas Artes de París, tienen que elegir un poco como hoy tiene la Universidad Nacional, eliges un taller, ¿no? O sea, no es que tú te inscribes como en otras universidades, incluso la propia La Salle, por ejemplo, los alumnos se inscriben y hay una serie de materias y las van tomando en sus grupos. Aquí más bien en la UNAM y en la Escuela de Bellas Artes de París eligen un taller, y cada taller tiene como su personalidad, sus características, el enfoque que ellos pretenden darle a la arquitectura, y el alumno más bien elige como ese enfoque, ¿no? Entonces Caspé elige el taller de Georges Gros-Mort, que es un gran teórico de la época, ¿no? Y entonces él pues
estudia, digamos, sus años, por así llamar, un poco de licenciatura con él. Obviamente lo admira muchísimo, es muy bueno, pero él al que quiere seguir es a Le Corbusier, porque pues también con toda su edad y todo su impulso y su entusiasmo. Y dice que ya en las últimas semanas, ya para terminar, digamos, lo que sería como su titulación, para obtener su diploma, dice que vio como están como en un taller multinivel, porque en el mismo taller estaban los de primer año, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, él ya era obviamente de los grandes, y escuchando a Gromort hacer una corrección de un trabajo de sus compañeros más jóvenes, dijo, wow, pues este cuate, o sea, para mí siempre había sido el profesor buena ondita, que sabía que era muy clásico y que sabía de los teóricos y sabía pues representar todos los estilos arquitectónicos clásicos y dibujaba muy bien, pero es como la parte de la historia, como el pasado, la tradición, y lo que yo quiero es la modernidad, lo que me proyecta hacia el futuro. Pero cuando empezó a escuchar esa corrección, dijo, o sea, este cuate no es anacrónico, no está… ¿cómo se dice? Aquilosado, ¿no? O sea, no huele a viejo, pues, o sea, aunque tiene toda esta cultura, está viendo el presente de una manera muy interesante y yo pues me he perdido de él, ¿no? Bueno, ahí está la cita directamente para no parafrasear a Casper, pero en este aspecto él tiene como como revelación, que dice, he desperdiciado estos años que he estado con él, a este profesor, por estarme fijando en los modelos, que pues en algún momento podría ser, y de hecho lo hace en su vida profesional, es totalmente moderno, pero tiene esta como revelación con este profesor y entiende que la cultura es ir en hombros de gigantes, ¿no? O sea, como aceptar esta tradición, este pasado, todo lo que se ha aprendido para incorporarlo y transformar el presente. Y entonces él decide que se va a quedar más años, dice, porque no, es que no le he sacado jugo, tengo que quedarme para seguir aprendiendo, y entonces hace tipo un posgrado, ¿no? O sea, él voluntariamente se queda y entonces dice, siempre había, ustedes conocen en la universidad, en los concursos universitarios, en esa época la Escuela de Bellas Artes de París, que es la primera en el mundo, la que, digamos, es la que pues da como los lineamientos para todas las demás escuelas de Bellas Artes que saben en el mundo, tenía un premio, por ejemplo, Roma para sus estudiantes, y entonces se iban un año becados o 2 años becados y se iban y hacían los levantamientos en dibujo de las grandes obras clásicas y luego las intervenían y hacían un poco como su interpretación, y entonces estas becas eran súper competidas, había muchos concursos y siempre estas exposiciones de trabajos los hacían en este gran hall, y entonces él pues siempre pues concursaban y competían y todo, pero dice que cuando dejó de preocuparse por los premios, empezó a ganarlos, ¿no? O sea, en su, por así decir, licenciatura, se esforzaba y trabajaba, pero como que por el trabajo en sí mismo y por querer ganar. Dice, cuando me olvidé de eso, es cuando fui más productivo, digamos, fui más capaz de sacar una arquitectura más interesante, y dice, y me empezaron a llover los premios, ¿no? Entonces, bueno, pues en el archivo tenemos pues sus trabajos universitarios, que son justamente estos que estamos viendo ahora, obviamente muy clásicos, muy ortodoxos, aprendían pues el dibujo a mano. Obviamente eso hace que él tenga una mano increíble, ¿no? Y es magnífico dibujante, ¿no? Estas son como sus entregas, ¿no? Y los croquis que va haciendo a lo largo de su vida de las diferentes pues ciudades que va visitando, porque además también es alguien que viaja mucho en esta cultura, él tiene también mucho esta necesidad de viajar, de conocer las cosas directamente, no solamente de leer o de ser un erudito de gabinete, sino salir a las ciudades, recorrerlas, etcétera. Y obviamente, pues como él mismo dice, el equilibrio es un problema que atañe a la composición. Ahí se empieza a forjar su idea de lo que es la arquitectura. Para él la arquitectura, como bien dice pues su libro y también los diferentes autores que han escrito sobre él, como un todo, ¿no? Es como la palabra que resume. Él ve la arquitectura como una experiencia que unifica, digamos, y que es holística, que para esas épocas que era más racional, ¿no? O sea, pues ahora sí que más hemisferial derecho, ¿no? El orden, la precisión, los procesos industriales, porque también era como se daba todo, la sociedad, la economía, la política, la jerarquía. Él empieza a darse cuenta que la composición lo que hace, igual que en la música, por eso para él la música es tan enriquecedora, la música crea armonías de las disonancias, ¿no? Empieza a explorar los silencios y los sonidos, ¿no? Entonces como que él se da cuenta, y de hecho tiene un escrito maravilloso en este superlibro de Louis Noel, que de hecho fue supervisado por Vladimir Caspé, y él también le hacía correcciones y platicaban mucho cuando escribía, como para que reflejara realmente su obra, y justamente él pues
tiene un texto donde escribe sobre la composición, porque obviamente más adelante empieza a dar clases. Entonces también ahora tiene la necesidad de compartir con otros sus conocimientos y poder explicar. Entonces para él justamente componer es crear la vida partiendo de extremos, ordenándolos de forma inédita, ¿no? Entonces también es un, digamos, es un pensador muy contemporáneo, digamos. Muchas de las frases que estoy tomando es como para ir demostrando cómo él tenía una visión de la arquitectura que hoy sigue teniendo mucho sentido, mucha vigencia, ¿no? Cuando él está estudiando en la Escuela de Bellas Artes de París, resulta que es compañero de Mario Pani. Mario Pani, un gran arquitecto mexicano, urbanista, sobrino de uno de los secretarios de Hacienda de aquí de México en ese momento, se va a estudiar a París y entonces pues, se va a la mejor escuela, que es la Escuela de Bellas Artes de París, y cuando él está ya en los últimos años, Caspé es de los de primer ingreso, y pues ustedes se acuerdan de las perradas, ¿no? Y en arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París eran tradicionales, y entonces los alumnos más grandes tenían como a su perro, ¿no? Entonces el perro era ese esclavo que ellos tenían de los primeros semestres que les ayudaban en sus entregas. Y entonces Caspé, ahora sí que fue el esclavo, el perro de Mario Pani, que era más grande. Y ahí hicieron una gran amistad porque obviamente era, pues los chiquitos les ayudaban a los planos, iban a las entregas, o sea, había como mucho más un sentido de taller, ¿no? Más que de una estructura por grupos individuales, ¿no? Entonces ahí conoce a Mario Pani, se viene en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya también Mario Pani había regresado a México y le dice, o sea, vente, porque además Vladimir Caspé era judío. Entonces con la persecución de Hitler y todo, pues estaba corriendo mucho peligro, de hecho él estuvo en el frente en Francia, también peleó en la guerra para defender a Francia, pero pues llega un momento en el que pues Mario Pani le dice, vente, ¿no? Y entonces le ofrece, le paga el boleto de Europa para México, él lo va a recoger a Veracruz, al puerto, y él tiene una novia, se casan de inmediato para poderse venir ya casado con Masha, que es su esposa y lo acompaña durante toda su vida, y entonces cuando él llega, pues llega un poco, ¿no? Así como, pues tengo que buscar trabajo. Dice que él venía también muy angustiado, muy agobiado, precisamente porque estaba migrando, ¿no? O sea, una situación que es muy actual, ¿no? Y entonces, cuando él llega, uno de los primeros contactos que tiene, obviamente, pues Mario Pani, y que de hecho, como ellos ya habían sido amigos, me voy a brincar, ahorita vamos a ver una diapositiva. Cuando ellos son amigos y luego llega Mario Pani aquí a México, él hace una de las revistas de arquitectura que también han sido como más importantes, muy pioneras en esta difusión de la arquitectura, que se llamaba Arquitectura México, y Caspé es su editor. Ahorita les enseño unas imágenes, ¿no? Entonces él desde allá le escribía y le mandaba textos. Entonces ya también Caspé tenía mucho este perfil también de investigador, ¿no? O sea, músico, investigador, arquitecto, dibujante, ¿no? Y entonces Mario Pani, digamos, era una manera pues de ayudarlo, pero cuando viene aquí a México pues ya le deja pues así que encargada la revista, que aparte pues es muy capaz, pero pues también es una manera de que él tenga como este primer trabajo. Y después también con Villagrán tiene también una invitación a ir a dar clases a la UNAM, es la primera universidad en la que da clases, y Caspé dice muy sorprendido que estaban un fin de semana platicando en una reunión y entonces Villagrán le dice, tú tienes que ir a dar clases a la UNAM, ¿no? Y le dice, no, pues sí, ¿cómo no? Pues ¿cuándo empiezo? El lunes. O sea, pero es que no he hecho nada, no he preparado clases, ¿qué materia tú vas a dar teoría de la arquitectura? Y esa fue la materia que lo hizo más famoso, teoría de la arquitectura, y empezó, y él era muy ordenado, muy estructurado, ¿no? Como que todo lo hacía con mucho cuidado, y eso de empezar a dar clases de improviso, pues también fue una oportunidad que le ofreció José Villagrán, con quien también tuvo una gran amistad, y obviamente eso va haciendo que él vaya entrando ahora también en el mundo de la educación, ¿no? Y dentro de este recorrido que hace como profesor, entra también a la Universidad La Salle. De hecho él es uno de los ideólogos, de los maestros fundadores de la Universidad La Salle, y justamente, bueno, aquí está un poco pues la publicidad de esas épocas, ¿no? En lo que era la segunda carrera que tenía la Universidad La Salle. La primera fue administración y la segunda fue arquitectura, ¿no? Y entonces justamente, esta es una frase que él dijo en uno de los aniversarios, en el 22 aniversario de la fundación de la carrera, y una de las cosas que a él le llama muchísimo la atención de la fundación de esta nueva escuela de arquitectura es que le parecía que los hermanos lasallistas tenían este perfil como digamos, de compromiso hacia la sociedad, ¿no? O sea, como que también tenían un perfil que podía ser mucho más integrador de esas ideas que él también tenía, ¿no? Y bueno, en el libro también de Vladimir Caspé,
que hizo Luis Noel, un testimonio de uno de sus alumnos, que seguramente ustedes conocen, Antonio Atolini, ¿no? Aquí en el Pedregal tienen una de sus grandes obras, ¿no? Entonces, obviamente, esto también, este perfil o esta experiencia como docente fue muy importante porque tiene como todo este entusiasmo de lo nuevo, pero también de comunicar esos aprendizajes, ¿no? Y tiene una gran sintonía con los alumnos. Y bueno, como dice el mismo Antonio Atolini, dice, era el año de 1949, yo iniciaba estudios en la Escuela de Arquitectura de la Academia de San Carlos, que era un poco la versión mexicana de la Escuela de Bellas Artes de París, ¿no? La de San Carlos, que está en el centro histórico. Empezaba a desfilar ante nosotros los maestros de cada materia. Hubo uno que me impresionó por su gran personalidad, elegante presencia, vestir impecable, finos modales, exquisita educación, cautivante acento extranjero y un extraordinario conocimiento universal y de su materia. Era el maestro Vladimir Caspé, ¿no? Y creo que la experiencia que tuvieron sus primeros alumnos, la tuvimos los últimos, ¿no? O sea, tuve la fortuna de ser también alumna del arquitecto Caspé, me dio teoría de la arquitectura, y hace unos añitos, ¿no? Y después también, digamos, él nos daba un taller de proyectos a media carrera y en octavo semestre, teoría superior de la arquitectura. Y yo me acuerdo que yo me fui de intercambio en ese semestre, nos fuimos en la única universidad que había un intercambio era en La Salle, yo por eso escogí La Salle, sinceramente, porque dije, yo me quiero ir de intercambio, no sé bien ni con qué se come un intercambio, pero me latió, ¿no? Entonces, y claro, con que me gustaba la universidad y todo, ¿no? Y entonces yo me fui y en octavo semestre no cursé con él esa materia. Entonces, cuando regresé para noveno, me acuerdo que me acerqué y le dije, oiga, maestro, ¿me aceptaría como oyente en su materia de octavo? Porque como no pude estar con usted, por favor, es un honor, ¿no? Y yo, o sea, aparte, digo, de manera muy personal, ¿no? También como alumna, ahora se los platico, en quinto semestre casi todos los arquitectos, bueno, aquí tengo algunos alumnos presentes para que me contradigan si es que digo algo falso, casi siempre en quinto semestre tenemos una crisis vocacional los arquitectos, ¿no? La carga de trabajo, las dudas que te vienen, la competitividad muy fuerte que se da, los egos que son a veces bastante grandes, ¿no? Entonces, pues sí, es un momento difícil y yo me acuerdo que yo estaba pues como ya muy decepcionada, yo ya quería dejar la carrera, me encantaba, pero la verdad no acababa yo de disfrutarla, ¿no? Y entonces me acuerdo que justo en la materia esta de proyectos teníamos que poner nuestro plano, ¿no? Para que nos revisaran y había maestros durísimos. Y así ha sido pues por muchos años la carrera de arquitectura en la parte educativa, ¿no? Que tú pones tu proyecto y te revisan y te critican y te dicen que está bien, que está mal, pero a veces llega a ser muy confrontativo y muy, ¿no? Muy duro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo lo puse y dije, a ver, si ya me voy a ir, pues ya qué importa, ¿no? Me pongo. Los maestros, luego había dos de ellos que se peleaban entre ellos y entonces te agarraban de carne de cañón y a mí eso no me hacía sentido, ¿no? O sea, incluso porque estaba en una universidad que me parecía que nos daba otros valores y yo de pronto veía estas incongruencias y pues no. Eso es lo que hemos intentado cambiar, que estamos cambiando y que afortunadamente nos ha ido mejor. Nuestros alumnos creo que hoy tienen una experiencia distinta, seguramente hay los suyos, pero pues sí, en ese momento para mí eso sí era muy… Pero yo pensaba que mi crisis era vocacional, o sea, porque aparte sí es mucho trabajo y sí decía, seré capaz, no seré capaz, etcétera. Y entonces, pues ya, acabó la corrección, me tupieron todos los profesores que estaba mal esto, que estaba mal otro, y Caspé fue el único con su elegancia, claro, pues era… pues la vaca sagrada, ¿no? Entonces, todos los demás entraba Caspé y se le cuadraban, hasta los más rudos y los más groseros con Caspé eran unas blancas palomitas, ¿no? Y entonces habla Caspé y me dice, no me acuerdo bien qué, no sé, su puerta funciona bien, qué bueno que tomó esa decisión. Y entonces yo entendí por qué había hecho bien la puerta. Yo dije, no solo me está reconociendo que, ay, bueno, una cosa de 20, ¿no? O sea, al menos que me dieran esa posibilidad, sino que me está haciendo entender por qué lo hice bien. Y las cosas que me dijo que no eran correctas, no solo me señaló así flamígeramente, eso está mal, ¿cómo es posible que estés en quinto semestre? Me explicó por qué estaban mal y dije, no era el, dale la vueltita de tortilla a tu proyecto, búscale. Yo, pues, ¿dónde le busco? O sea, si fuera por buscar, pues ya lo hubiera hecho, o sea, lo intenté, pero pues no me salió. Entonces yo dije, este cuate sí me está enseñando cómo hacer las cosas. Las voy a hacer yo, obviamente, pero es sí. Entonces yo me acuerdo que yo dije, por lo menos mi última corrección en esta mugre universidad, y llevo 20 años trabajando ahí, entonces no fue tan mugre, pero bueno, yo tenía también esta como intención de como hacer una carrera con sentido, ¿no? Y entonces cuando yo me acuerdo que dije, por lo menos esta última corrección me voy bien,
sabiendo que hubo un profesor que sí me pudo explicar lo que yo quería saber, ¿no? Pero pues ya me fui a la última banca. Yo siempre era de las de la primera banca, soy matadita, soy ñoña, ¿no? Entonces siempre estaba en la primera banca tomando apuntes. Y ya en proyectos yo me iba hasta atrás, que no me vieran. Por supuesto, todo el semestre me había hecho mensa para que no me vieran. Y pues claro, esa clase ya me tocaba porque era la última de la lista que no había presentado públicamente. Entonces ya se me acerca y entonces yo estoy ahí en mi lugar diciendo, casi guardando mis cosas para irme a mi casa, ir a darme de baja. Y entonces de pronto oigo unos pasitos que se arrastraban, porque pues ya era grande, y entonces oigo así que se arrastran unos pasitos y levanto la mirada y está Caspe enfrente de mí, ¿no? Y yo así como que, él estaba pues hasta adelante, inclusive las aulas antes ya ven que eran que tenían su estrado, o sea, el profesor estaba arriba, él se bajó y caminó hasta el fondo del salón con esta niña que estaba en crisis y entonces agarra y me dice señorita, porque hablaba así como entre francés y ruso, porque él, aunque era ruso y en China y lo que ustedes quieran, los años en París lo marcaron profundamente y su estilo de vida siempre fue parisino, digamos, ¿no? O sea, él siempre sus horarios, sus comidas, sus tradiciones eran como en París, ¿no? Entonces ya, pues hablaba así como entre francés y español, muy bonito, tenía un acento que a mí me gustaba mucho y me dice, señorita, no lo voy a imitar, pero me decía, vi en su proyecto mucho desánimo y eso me preocupa, porque lo más importante en la vida es que usted ame lo que hace. Yo me quedé así como, y lo más importante es que usted decida qué quiere hacer con su vida y si lo que más le gusta es otra cosa, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, también tuve la duda de si estudiar música o estudiar arquitectura, porque la verdad, las dos cosas me gustaban, pero decidí en la que tenía más talento. Y a lo mejor a usted le gusta la arquitectura, pero tiene más talento para otra cosa. Explórelo usted y no se deje llevar por lo que le digan los demás. Y yo me acuerdo que, ya no sé qué más me dijo, la verdad yo estaba así, primero en shock de que un maestro así, el más reconocido de la universidad, viniera a platicar conmigo, ¿no? Y hablaba y yo me quedaba, y me acuerdo que mi reflexión interna era, no tengo crisis con la arquitectura, tengo crisis con los modelos de arquitectos que tengo enfrente. Yo no quiero ser como esos que se pelean, esos que chantajean, esos que siempre están echándose pleito entre ellos y que utilizan a los alumnos de carne de cañón. Yo quiero ser como Caspe. No, o sea, bueno, a lo mejor nunca seré la proyectista que él fue, pero sí como ser humano. Entonces yo dije, mi crisis, y al día siguiente ya estaba al 100 en la carrera y claro, pasé con 6 proyectos, no crean que me convertí en la mejor diseñadora, pero sí el sentido de las cosas, ¿no? Entonces Caspe me parece que su gran aportación en la enseñanza es poder comprender el proceso de diseño y explicarlo y compartirlo a los alumnos, ¿no? Y entonces él justamente dice, la enseñanza de la arquitectura no pretende tampoco otro fin que el de aprender a visualizar, y nos enseñaba a entender la ciudad, el mundo en sus teorías, su libro de arquitectura como un todo. De hecho yo les dejé aquí intencionalmente los croquis que tenemos en el acervo con sus anotaciones, porque el libro que él publicó de arquitectura como un todo, las ilustraciones todas son suyas, son croquis suyos, obviamente son obras internacionales, pero son, digamos, son estos croquis que él fue tomando y está ilustrado por él como dibujante, ¿no? Desgraciadamente este libro ya no se edita, ya son así como ya piezas de museo, ¿no? Quien tenga uno, cuídalo. Y obviamente yo le pedí que me lo firmara, ¿no? Así, Caspe, ¿no? Y entonces en este curso de Teoría Superior de la Arquitectura, este era el libro, ¿no? De texto, y la verdad es que era maravilloso el cómo te iba explicando los varios aspectos de la arquitectura con los ejemplos internacionales, ¿no? Y después ya como profesionista, y eso es como la parte que me interesaría mucho que siguiéramos explorando, todas estas facetas que tuvo como ser humano y como artista, como arquitecto, que se van como uniendo, ¿no? Y creo que lo más interesante es que siempre fue muy auténtico en lo que hacía, ¿no? O sea, si iba a ser docente, se entregaba a la docencia, si iba a ser proyectista, se entregó al proyecto y lo hacía pues desde que jugaba Mecano, que su papá le decía, pues, ¿no? Así con gran calidad, ¿no? Este es uno de los bueno, el primer libro, y como les digo, en el que él también, junto con Luis Noel, la autora, va revisando todo, y de hecho en el archivo hay también estas correcciones, ¿no? Algunas imágenes, algunas páginas donde le hacía anotaciones y todo, ¿no? Y esta es justamente la revista de arquitectura donde él fue el editor y que después también, de hecho aquí está, Vladimir Caspe, jefe de redacción, ¿no? Y después él también participaba, y de hecho en este primer número él hace, digamos dentro del índice, a lo mejor no alcanzaron a ver, pero hace una encuesta y va a encuestar a Georges Gromort, a su antiguo profesor de la Escuela de Bellas Artes de París. En este número él todavía vivía en Francia, pero ahí fue donde empezó con estas colaboraciones.
con Roux Spitz, con Auguste Perret y Le Corbusier, ¿no? Entonces les puse aquí esta encuesta que le hace pues a Le Corbusier, ¿no? Estas son las respuestas que Le Corbusier le da, y entonces llega aquí a México, continúa con la edición de la revista, ¿no? Y pues él llega a un México pues en el inicio de su transformación, en plena, ¿cómo decir?, como deseo de ser moderno, pero pues todavía, él mismo lo comenta, era pues como un pueblito todavía, digamos, comparado con París, cosmopolita y todo, pues pues la Ciudad de México era un bonito lugar más bien provinciano, ¿no? Dice, pero lo que me sorprendió es que su gente quería llegar como transformarse hacia lo moderno, entonces tenía mucha disponibilidad de hacer locuras que a lo mejor en París, curiosamente, aunque más avanzado en el pensamiento, las personas querían seguir viviendo en sus casonas del siglo XIX, ¿no? En cambio aquí los clientes eran mucho más abiertos, y eso a Caspé pues le gustó mucho de México, tan es así que se nacionalizó y se quedó a vivir en México hasta sus últimos días, ¿no? Y prácticamente pues murió mexicano, ¿no? Una de sus primeras obras, porque México en esta transformación empieza a recibir también muchos otros migrantes, y en México generalmente pues se vivía en viviendas, pues en vecindades, ¿no? Que era como casi, digamos, sobre todo en la Ciudad de México, donde digamos, toda la población en general vivía. Obviamente las clases altas tenían sus casas particulares, ¿no? Pero en estas vecindades, pero no se vivía en departamentos, y de hecho este es uno de los primeros edificios de departamentos que él hace en la Ciudad de México, en la calle de Rubén Darío, allí en Polanco, y de hecho él vivía en el penthouse, en la parte alta, ¿no? Y en este edificio ustedes pueden ver mucho estos trazos que ya son modernos, pero tienen mucho de esta escuela de Bellas Artes, ¿no? Este estilo como Box Arts. Y también él, en esta planta en particular, a mí me parece una de sus mejores obras, aún siendo de las primeras, o sea, entre más joven, porque también tiene esta capacidad que todos los espacios de las casas, de todos los departamentos, tienen ventilación e iluminación natural, ¿no? Que ni siquiera hoy a veces los departamentos más lujosos de nuestra ciudad cuentan con ese lujo de tener aire y sol directamente, ¿no? Entonces la verdad es que es un diseño súper interesante, muy integral, muy orgánico, ¿no? Entonces como que es muy interesante cómo él no tenía una etiqueta, soy moderno y tengo que usar pilotes y tengo que usar los principios de Le Corbusier. Tengo un terreno, tengo un cliente, tengo una situación local y diseño bajo esas circunstancias, digamos, como que se dejaba influir, sabía leer e interpretar muy bien a su habitante y a su entorno y las características, ¿no? Entonces son varios modelos de departamento, porque aparte también pues era judío, ¿no? Entonces era buenísimo para los negocios, entonces también era un gran gestor de proyectos y un inmobiliario, tenía esta visión de para que sea rentable, pues tienen que ser espacios que se puedan modificar, que tengan diferentes funcionalidades para que se adapten, y pues eso es lo que hemos visto en los últimos años de la arquitectura aquí en México, ¿no? Esta misma plaza ya es un multifuncional, y veremos quién es el abuelito de estos tipos de plaza en una de las obras de Caspé. Pero entonces él diseña departamentos de una planta que, si se fijan, son todos los que, por ejemplo, en esta parte, pues no tienen escaleras, todos los espacios se entran a través de unas escaleras. Era una maravilla cómo diseñaba las escaleras. O sea, las diseñaba con una exquisitez y con una precisión geométrica que también la Escuela de Bellas Artes les daba todas esas herramientas, ¿no? Y había otros departamentos, son los que vemos más bien a la derecha, de 2 plantas, porque decía, hay familias grandes, hay familias chicas, hay ancianos, entonces y cada planta es diferente, ¿no? Un poco como también lo había hecho en España, en Barcelona, Gaudí, ¿no? Con estos otros edificios de departamentos que él había hecho. Y como les decía, con la gran ventaja de que todos ellos tenían iluminación y ventilación natural, todos los espacios, las cocinas, los baños, inclusive, pues él sí también en esa época ya ven que se estilaba que las personas de servicio vivieran en estas casas, entonces también hasta las habitaciones de la gente que se quedaba ahí a vivir con los patrones también tenían pues esta calidad, digamos, de espacios, ¿no? Y obviamente ahí pues una foto pues en su casa, ¿no? Otra de las obras icónicas de Caspé, que seguramente hace unos años ustedes escucharon, que sufrió pues mucho, digamos, se perdió por desgracia, en Superservicio Lomas, que también es otra, les digo, ese es el abuelito de los centros comerciales y los edificios multimodales que hoy nosotros conocemos, ¿no? Era un espacio en el que él diseña digamos, esta es una agencia de autos principalmente, ¿no? Vendían los autos en esta parte de Chrysler, acá tenían los de lujo, digamos,
Y después tienen también un taller mecánico, porque no solo se trata de vender el coche, se trata de que te lo mantengo. Entonces también era un lugar donde hacían el mantenimiento a los autos, las composturas, y en la esquina de allá la gasolinería. Pero para poder hacerlo todavía más rentable, dijo, bueno, durante el día tiene estas funcionalidades, pero en la noche, en la planta alta, que tenía también una vista pues muy interesante, hace un salón de baile, el Ciros, ¿no? Entonces, durante la mañana y la noche tenía actividad. El Ciros utilizaba esta maravillosa rampa, ahorita veremos algunas otras fotos, porque en la parte de, digamos, de aquí atrás, de donde está lo que era la venta de los autos de lujo, aquí no sé si no se ve sí, creo que no se ve mucho por la luz, pero en esta parte, bueno, ahí se ven algunos automóviles en exhibición. La parte de atrás es el taller mecánico, iremos viendo algunas fotos más, pero justamente digamos, las plantas altas de este estacionamiento del área de los talleres las utilizaban para estacionar los carros de las personas que venían pues al salón de fiestas, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la parte que además de ser un lugar donde se tenía la venta de los autos, en este otro extremo, que era, aparte era un terreno como en triángulo, ¿no? Entonces, pues también el diseño aprovecha los espacios hasta el último metro cuadrado. Y entonces en ese espacio había bancos y había otras actividades justamente para lograr que pues tuvieran pues digamos una capacidad también de resolver los problemas de la gente que bajaba de las lomas, que era una parte de la ciudad que se empezó a desarrollar en esos años, justamente con digamos la gente rica de esas épocas, en los 40s, en los 50s, empieza a salir del centro histórico. Originalmente en el centro histórico trabajaban y vivían las gentes de clase alta. La universidad se traslada, ya ven que decía a Tolini, que Caspé le dio clases en la Academia de San Carlos, que está en el centro y en la calle de Academia y Moneda, ¿no? Atrásito del Palacio Nacional, y es cuando construyen después aquí la UNAM y se vienen, ¿no? Muchos de esos, bueno, todos los estudiantes, todas las facultades, y el centro histórico se queda pues perdido porque los estudiantes le daban mucha vida, ¿no? Entonces, digamos, la gente más rica empieza a poblar, se empiezan a urbanizar toda esa zona de Molino del Rey y todas esas zonas de las lomas, y esta gasolinería y este centro de servicio y venta de autos, porque necesitaban tener un auto, que pues obviamente las clases altas sí lo tenían, en esos lugares maravillosos, en esas casas que ellos construían, que de hecho Caspé construía también varias casas ahí, bajaban hacia el centro y aquí pues se surtían de gasolina, ¿no? Entonces era también muy interesante toda esta visión que él tiene de estos espacios, ¿no? La gasolinería, que obviamente hoy nadie permitiría una gasolinería en un centro comercial y en un salón de baile, ¿no? Pero entonces aquí mucha gente pues también traía a servicio su auto, este era el acceso para los servicios, y también pone digamos un departamento para el administrador y para el gerente de este superservicio, ¿no? Entonces también piensa en cómo hacerte estos espacios, digamos, habitacionales, eran más, digamos, administrativos, pero también está combinando estos diferentes géneros, ¿no? Aquí tenemos una fotografía con sus ingenieros, porque él supervisaba absolutamente todo, ¿no? Y en el acervo tenemos, por ejemplo, los planos estructurales y sus anotaciones de lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar, las indicaciones, los contratos, ¿no? Este es el proceso de construcción de la rampa, ¿no? Que es una maravilla, bueno, desgraciadamente era una maravilla, ¿no? Y entonces cómo estos autos enormes que había en esos años, cómo podían con un radio de giro muy cómodo, pues también poder pues trasladarse a los diferentes niveles, ¿no? En el sótano estaba como principalmente los talleres, que también tenían un desnivel con la calle para que cuando desde afuera entraran, digamos, tenían también en esta parte lubricado y lavado de autos, etcétera. Y entonces desde el sótano era posible, bueno, aquí tenemos otras imágenes también de esta rampa espectacular, ¿no? Ahí están pues también los técnicos, ¿no? Y en la planta baja, que era esta última rampa que está allá, estaba el sótano, y en ese sótano era donde principalmente era la parte de taller, ¿no? Los de arriba eran estacionamientos, o cuando iban ya, como que hasta abajo estaban las composturas iniciales, y luego ya conforme iban saliendo y terminando el trabajo con los coches, los iban subiendo de nivel. Y aquí, por ejemplo, en la parte de los talleres, utiliza un sistema constructivo y materiales pues mucho más rústicos, ¿no? O sea, no son los espacios de venta, son los espacios ya de mantenimiento, y entonces tampoco gasta de más, es muy racional en ese aspecto, y utiliza este sistema de, digamos, de columnas que se llaman slab
se me acaba de ir el nombre, lo tenía ahorita, slab flats, que tiene también esta capacidad de tener claros mucho más grandes, que pues son necesarios para el, digamos, el radio de giro de los automóviles, ¿no? Y se ve aquí el lenguaje formal que tiene hacia las fachadas, por así decir, de los espacios públicos que de los espacios privados, y en esta puerta se abrían y podían entrar los camiones para dejar piezas, y entonces las personas que lo sacaban, como había un desnivel al ser un semisótano, podían tenerlo como a nivel mucho más cómodo para bajar, ¿no? O sea, como el detalle de hasta la parte como de vida cotidiana de surtir piezas en un taller mecánico, piezas pesadas, poderlas resolver. Y toda la fachada posterior, pues es una fachada totalmente industrial, porque aparte ahí era donde estaban las vías del tren, ¿no? Y de hecho con el edificio, que desgraciadamente cuando demuelen esto, bueno, se hizo todo un trabajo de protección, no se logró porque no estaba clasificado como tal, pero sí se logró por lo menos pues que se conservara una parte, ¿no? Supuestamente hicieron un trabajo como de que conservaron esta parte y reconstruyeron la otra, pero bueno, desgraciadamente pues es un edificio que hoy no tenemos. Entre las obras que también él va a desarrollar, tenemos varias escuelas. Esta, por ejemplo, es la escuela Albert Einstein, que también él utiliza para luego con este proyecto sacar su título, ¿no? Como arquitecto. Y en la Universidad Nacional, en Ciudad Universitaria, colabora en nuestros equipos en tercias para el diseño de la Facultad de Economía, ¿no? El Liceo Franco-Mexicano en Polanco, que varios de ustedes conocen. Me voy a ir un poquito más rápido para que vayan viendo como la obra, ¿no? Estos son los interiores, y también tenía como mucho cuidado en las orientaciones, en el diseño de las circulaciones, en el cuidado que tenía que tener, obviamente, así en este caso los alumnos, ¿no? Otra de sus obras muy conocidas es el Centro Deportivo Israelita, ¿no? Que después lo intervinieron tanto que él mismo dijo, no, ya no es mío, ¿no? O sea, ya no es mi proyecto, ¿no? Entonces, aquí también vemos pues estos principios modernos, cómo él logra tener todo este lenguaje de su época, pero cómo lo va también pues utilizando de acuerdo al proyecto y a las necesidades que había en ese momento, ¿no? Las fachadas, ¿no? También pues acristaladas, aquí también el diseño muy interesante de este trampolín que se hizo muy famoso también en esas épocas, él como un excelente dibujante, ¿no? Y eran digamos las oficinas de los supermercados que había en esa época de su mesa, los supermercados mexicanos S.A., y entonces como también pues él empieza en sus primeras obras, pues por ejemplo es muy interesante, sobre todo por la parte como de vida íntima, ¿no? Esta es una casa en Mazarik, pero es justo, Polanco tenía una legislación muy, que tenías que tener obras neocoloniales, o sea, tenías que cumplir con estos requisitos, y entonces pues él como que no se le daba mucho, pero respeta. Pero lo más que me gusta mucho en esta obra es su capacidad como de ir cumpliendo con las reglas, pero ya tiene espacios, sobre todo al interior, mucho más modernos, ¿no? El cuidado que tienen los remates en los bordes, si se fijan, toma como la base, el desarrollo y un cierre, ¿no? Que también tiene pues en la parte alta, y las fotos interiores son maravillosas porque dices, los mexicanos querían cosas modernas, pero seguían con los muebles y las alfombras de sus abuelitos, ¿no? Entonces como contraste, pero él tenía algo maravilloso, y en el acervo está sus fotografías. Él fotografiaba las casas como la gente las habitaba, no solamente para la revista vacías, blancas, para que se vean así súper padres, y entonces en el interior él empieza a utilizar ya, por ejemplo, estos dobles alturas, estos tragaluces, cosas que no se veían mucho, ¿no? Entonces son espacios que al principio pues como que uno dice, como que eso no pareciera de Caspé, pero es que respetaba la vida, o sea, ese es el estilo de vida de las personas, querían ser modernas, pero también querían mantener como sus recuerdos. Aquí ya en el estudio, en estos espacios yo diría más masculinos, como que ya puede hacer algo como mucho más puro, mucho más limpio, ¿no? Los comedores, aquí me encanta porque veías el tamaño de las familias, ¿no? Entonces también tenía muchísimos cuartos, ¿no? La señora tenía su boudoir, estos espacios para arreglarse, ¿no? Para maquillarse. La recámara principal que estaba conectada con las recámaras de los hijos, ¿no? Para también tener pues esta supervisión, ¿no? Estos juegos de billar que tenían en esta casa. Es un poco como una casa en la ciudad, pero medio campirana, ¿no? Tiene también como estos espacios con este mobiliario más pues como del rancho, ¿no?
Otra casa, y aparte lo que me encanta es que cada una es totalmente distinta. Si se fijan, esto es como bien interesante, que aunque hace cosas que tienen su personalidad, pero su personalidad sabe leer a su habitante, ¿no? Esta es una casa que es una pareja ya grande, que tiene hijos, y entonces ellos prácticamente viven en la planta alta. Y aparentemente una cosa que suponemos es que una de las habitaciones era más bien de su enfermera, y en la habitación principal estaban ellos, ¿no? Entonces, esta es también una foto maravillosa de este ingreso, las escaleras, les digo, es una de las cosas más padres que tiene Caspé en su obra, pero en el exterior era una casa muy cerrada, no había como mucha vista, pero en el exterior se abre por completo, ¿no? Los pilotes, estas fachadas pues de cristal, todavía en México no había esta posibilidad de hacer cristales pues tan grandes, entonces un poco por eso vemos la sección que tiene ahí con la herrería, y una alberca porque recibían a los nietos, y los nietos se estacionaban, y aquí abajito en planta baja tenían un vestidor, un baño y todo, y podían meterse directo a la alberca, ¿no? Ya ni tenían que subir a la casa prácticamente, ¿no? Entonces son estos espacios que cada vez cuando también tanto los clientes como él van evolucionando, pues también puede hacer ya obras más modernas, ¿no? Entonces como que es este contraste un poco, cómo logra, y este se encierra Mazapil, que a mí me parece también una obra súper elegante, muy, muy interesante. Hizo varios también modelos, por así decir, de viviendas que cada cliente puede ir escogiendo, ¿no? Entonces también en el acervo tenemos como esos varios modelos, y cómo va jugando también con los volúmenes, ¿no? En su evolución también arquitectónica, etcétera. Y estas, digamos, estas casas también ya vemos, por ejemplo, las dobles alturas, ¿no? A mí en estas viviendas me pareció esta foto muy interesante porque si se fijan alrededor estaban todavía esas casas neocoloniales, más tradicionales, y cómo él logra ir teniendo como conceptos más contemporáneos para su época, más nuevos, pero sin romper tampoco con esta parte de no competir con lo tradicional, ¿no? O sea, como que él hacía su parte, y algo que es importantísimo de su personalidad. Uno de sus mejores amigos, que fue justamente el licenciado Juan Luis Prieto, que él también tocaba el violín con su familia, de hecho pues es pariente de nuestro director de la, ¿cómo se llama?, de la Sinfónica Nacional, y él tocaba, él era más chico que Caspé, bastante más chico, era como su sobrino, por así decir, ¿no? Pero dice que una cosa que él se acuerda de Caspé es que nunca escuchó a Caspé criticar a alguien más. Podía decir lo que no le parecía, pero tenía esa capacidad de expresar sus desacuerdos sin ofender y sin criticar a las demás personas. Dice, yo no me acuerdo nunca de haberlo oído criticar a nadie. Entonces tenía esa capacidad de escucha, esa capacidad de a lo mejor dialogar con el cliente y decir, sí, tú tienes ganas de esto, pero la verdad lo más funcional o lo que más te conviene es tal otra cosa, pero también se dejaba escuchar y también dejaba que el otro hablara, ¿no? Y también que él fuera escuchado, y con esa autoridad que tenía no tenía ni que imponerse, o sea, la gente lo respetaba por esta capacidad de entender las cosas y de explicarlas con mucha claridad. Entre las cosas que también tenemos en el acervo, obviamente, pues son algunas fotografías, algunas diapositivas de sus viajes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me pareció interesante lo que él llamaba su ranchito, tenía un rancho, me parece que en Morelos, y el croquis que después hace de esas pues fotografías, ¿no? Algunas son fotografías y algunas son pues diapositivas, ¿no? Y en esta última parte, pues mostrarles así como un panorama de lo que hay en el acervo, ¿no? Pues muchos de estos trazos, a mí me encanta digo, a lo mejor pues no se ve tan impresionante como una fachada o como una perspectiva, pero es como el diseñar el closet, cómo iba a caber el zapato, cómo las señoras y los señores iban a colgar su ropa, cosas que a veces ya no hace un arquitecto, ahora ya lo hacen los industriales, los interioristas, ¿no? Los industriales, pero antes el arquitecto entraba al detalle de todo, ¿no? Y me acuerdo también cuando Atolini nos dio clases, decía, ustedes tienen que diseñar todo el mobiliario, no solamente el espacio, sino los interiores. Y bueno, aquí también pues Caspé lo hacía, ¿no? Estas son algunas de las otras piezas que tenemos. Procuré también traerles aquellas donde hay anotaciones del propio Caspé, ¿no? Son diferentes proyectos de vivienda, de la Alianza Francesa, también un espacio cultural, ¿no? Este es el anteproyecto para una residencia en Avenida de las Águilas. Algunos de estos proyectos ya son de sus últimos proyectos, ya no todos se construyeron. Este es un centro turístico para también de Natanya, Israel, ¿no? Que también son espacios fuera de la ciudad, algunos anteproyectos también, de algunas de croquis o perspectivas que él había presentado para los proyectos que después es un edificio de departamentos en Polanco que también se construyó. Y bueno, de las cosas más interesantes es también pues toda su participación
por ejemplo, en la Unión Internacional de Arquitectos y en todos los gremios de arquitectura, en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, etcétera. O sea, él participó también muy activamente en todas estas asociaciones de profesionistas, ¿no? Entonces daba clases, pero también estaba acá, era súper activo, era hiperactivo, yo creo que tenía TDA, lo que ahora le dirían TDA, ¿no? Y él estaba en todos los moles, era autoridad en muchos lugares. Y aquí me pareció muy interesante, en el 63, en octubre del 63, está en el equipo que organiza las Jornadas Internacionales de Arquitectura, ¿no? Y entonces ahí, digamos, está un poco la redacción de cómo se organizaron, un poco el acta de esa reunión, y entonces dice que en el segundo punto proponen a CASPE para que sea, digamos, el coordinador, ¿no? Y todos están de acuerdo, es un voto unánime, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo también lograba, pues, conciliar, ¿no? También en el mundo profesional, pues, las voluntades y los trabajos. Y él se convirtió en el, también, digamos, la cabeza de la comisión de investigación, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, también fue parte de la Asociación Mexicana de Críticos de Arte, y aquí pues el recibo, ¿no?, de cuando pagó su cuota anual para pertenecer, y bueno, participaba, escribía pues introducciones a libros de arte, etcétera. Entonces también tenía una vida cultural muy comprometida y también pues era un personaje pues muy conocido. Y en esta otra parte viene, por ejemplo, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, para poder hacer planear estas conferencias, hacen encuestas, ¿no? Y entonces se entrevistan a varios arquitectos, los más famosos de la época, y bueno, aquí sobre todo pues las anotaciones que él hace, ¿no? O sea, también como para que vean los documentos con los que él trabajaba, ¿no? Y era aparte súper ordenado, guardaba hasta los recibos de pago, él fue administrador de su departamento, digamos, en los departamentos ahí de Rubén Darío, y entonces él… fue el administrador y tenía los recibos de pago, que ya llegó el del gas y ya pagó, y el señor tal ya pagó su mantenimiento y el recibo y etcétera, ¿no? Y bueno, también aquí vemos todas estas comisiones y el contenido de la exposición y cómo van planeando que sea esta exposición, y uno de los expositores es Kenzo Tange, ¿no? Entonces Kenzo Tange manda en esa época también su conferencia, la revisan para ver también cómo la van a integrar, están todas las demás conferencias que ahí tienen todavía en papel, ¿no?, impreso, algunas hasta en este papel muy delgadito para poderlo meter en la máquina de escribir, ¿no? Y bueno, es muy interesante cómo él también participa, pues está en la comisión de investigación y prácticamente nuevamente es el ideólogo de estas conclusiones del proyecto de declaración de México, ¿no? Participan obviamente todo el mundo, entonces ese igual se los traje así como con la anotación, las correcciones que él tenía de este consenso de conclusiones. Y bueno, pues la última diapositiva justamente me parece muy interesante. En estas conclusiones, lo que él pone en evidencia, las recomendaciones a las autoridades nacionales e internacionales, que creo que pues lo van a leer y van a decir, ojalá nuestra ciudad hubiera hecho eso y ojalá lo pueda hacer, ¿no?, y lo pueda terminar de cumplir. Dice, promover un desarrollo equilibrado entre las zonas rurales y urbanas y hacer del territorio un conjunto ordenado y armónico. Creo que también la palabra armonía es lo que él buscaba, ¿no? Como integrar estos, como decíamos al inicio, la composición para él era la armonía de poder ordenar a los diferentes, ¿no? Y la ciudad al final es eso, ordenar a personas que tienen estilos, niveles de vida distintos, diferentes intereses, estilos de vida. Hacer partícipes, dice, a los arquitectos en todos los niveles de decisión y de intervención, como profesionales conscientes de sus… y bueno, la redacción original dice de sus deberes políticos, y él le corrige y dice de sus deberes para la sociedad y de su responsabilidad técnico-humanística en la creación de una nueva civilización, ¿no? Y creo que justo esta frase, creo que cierra y expone muy bien, él buscaba generar una nueva civilización, que no es lo mismo que una nueva cultura, una civilización es una manera nueva de ver las cosas, una manera de tomar lo que existe, reconocer lo que existe con los valores que tiene, pero proyectarla hacia una mejora, digamos, continua, ¿no? No diría yo hacia la perfección, pero sí hacia la armonía, ¿no? O sea, que todos esos factores que existen puedan expresar realmente a la sociedad, ¿no? Y creo que pues ahora sí que para quienes ejercemos esta profesión, creo que el compromiso, el testimonio y la invitación de este personaje histórico, ¿no?, que es CASPE, es justo involucrarnos en esas decisiones políticas, sociales, económicas y estar mucho más en el campo, ¿no?, estar donde se toman las decisiones para que esta sociedad pueda estar representada y que el diseño espacial de nuestras ciudades, de nuestros espacios,
realmente refleje a esa comunidad pues a la que sirve, ¿no? Que la vida que contienen esos muros realmente transforme a la arquitectura y no solamente pues intereses de unos cuantos, ¿no? Pues bueno, esta es la figura de Caspé, que pues espero que haya podido darles como este panorama de esta figura y de esta, pues digamos, experiencia de vida, que creo que es lo más interesante que tuvo Caspé, ¿no? Es un testimonio de una vida plena, de una vida integral, de un gran arquitecto, sí, de un gran profesionista, pero sobre todo una persona que logró ser él mismo un ejemplo de cómo sí la arquitectura y la vida pueden ser un todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Ahora, bueno, vamos a abrir un momento para que puedan hacer preguntas o algún comentario. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta. Quería saber si todavía existe el edificio de Rubén Darío. ¿De cuál, perdón? Rubén Darío. Rubén ¿Dónde Darío, vivió él? Sí. Afortunadamente, como sigue siendo habitado por sus dueños, ha sufrido modificaciones, obviamente, pero es quizás uno de los mejor conservados, afortunadamente. Creo que un poco el Superservicio Lomas, de hecho hice mi maestría aquí en la UNAM y mi tema fue ese justamente, la arquitectura funcionalista, ¿no? De Caspé, obviamente fue mi figura de estudio, y justo mi caso de estudio fue el Superservicio Lomas, y una de las cosas que yo decía era, el problema es ¿cómo se llama? La especulación inmobiliaria. ¿Qué pasa cuando una de estas obras patrimoniales están sobre un terreno que, digamos, económicamente acaban valiendo más para los propietarios? Porque aparte una de las cosas que tuvo ese peligro es que pues es una propiedad particular, o sea, tú no le puedes quitar la propiedad a ese dueño, pero al mismo tiempo es una obra que es patrimonio, porque pues es una calidad y es un testimonio, porque les digo, fue como el primer ejercicio de integrar muchos usos multifuncionales en un edificio. Entonces fue toda una lucha pues muy compleja, desgraciadamente pues se perdió, ¿no? Digamos, prácticamente, pero creo que es mucho esta reflexión justamente, ¿no? Y en cambio los espacios privados que siguen en el mismo uso se han protegido más, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, algún comentario, algo que quisieran como anotar sobre lo que nos acaba de compartir Rocío? Pues bueno, si no hay más preguntas, entonces de nuevo te agradecemos mucho tu colaboración, Rocío, y pues bueno, tenemos aquí algunas publicaciones que amablemente trajo Rocío y la Universidad La Salle. Entonces, no sé cómo le podemos hacer para repartirlas porque ¿cómo le haremos? Pues no sé. Traemos dos publicaciones, una la que hizo Luis Noel del libro de Vladimir Caspé, que La Salle fue la editora, y el que también hizo el arquitecto Alejandro Aguilera con la colaboración de algunos otros autores, como su servidora, que también ese es como uno de los últimos libros que también se ha publicado sobre Caspé, que se hizo con Arquine. Entonces, los trajimos para regalarles. Pueden escoger ustedes mientras alcancen, ahora sí que los pueden tomar porque creo que alcanzan, no creo que haya que rifarlos, ¿no? Pues sí, entonces igual les invitamos a que, como les había dicho al inicio de la charla, del lado de allá tenemos cervezas y agua, entonces podemos quedarnos aquí un ratito también para expandir la conversación, y pues vamos a dejar aquí las publicaciones, ustedes puedan venir a tomarlas, justo nada más teniendo conciencia de pues, tratar de que todo el mundo alcance una, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias, Rocío.